Dios te bendiga, Pastor Olbert. Gracias, varón, por el privilegio de compartir en esta noche con nosotros. Es un privilegio tenerle por acá y en esta noche vamos a estar dialogando acerca de la demoniología y la vida del cristiano y la aportación que esta noche va a recibir un cristiano de la importancia de recibir liberación. Entonces, varón de Dios, quería exponer una pregunta para llevarlo a la introducción de esto, una pregunta que muchas personas me han hecho y quiero ir directo, mi hermano. Hay unos puntos teológicos y hay ciertas personas, ¿verdad? Respetamos todos los puntos. Yo soy una persona que respeto todos los puntos de teología. Hay personas que creen que cuando un cristiano acepta al Señor, automáticamente es libertada. Hay un punto teológico, ¿verdad? Hay personas que defienden esta postura, que cuando una persona acepta al Señor, hace la confesión de fe, ellos te dicen que donde habita el diablo, no habita Dios, y comienzan a traer una cita bíblica para defender esta postura. Pero las experiencias de nosotros personales, que por supuesto entendemos que la palabra es la palabra del Señor, nos hace indagar más en lo que es el original, a ver si en las traducciones a veces hay infidelidades. Todo el que estudia cultura y el original entiende que casi siempre en las traducciones hay infidelidades. Y también leyendo a Derek Springs una vez expuso algo que me llamó mucho la atención. Y Derek Springs aportaba, a mi hermano, decía que si aceptamos esa teoría de que un cristiano queda libre automáticamente, hace la confesión de fe, pues también tenemos que decir que un cristiano debe de ser sanado a la hora de recibir al Señor. Porque la Biblia dice que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz de Calvario. Y este varón lo expone para defender la postura de que nosotros necesitamos liberación en el camino. Necesitamos ser libertados por la presencia del Señor. Así que quería simplemente exponer esto eh, para que usted comenzara a desarrollar este pensamiento y esta interrogante Okay. en algunas personas. Así que adelante, varón de Dios. Es un honor tenerle aquí y el tiempo es de usted. Que Dios te bendiga y Dios te use. Sí. Gracias, pastor. Así que bendecimos a todos los que están ahí conectados. Tú sabes que eh, vamos a empezar este tema con esa misma pregunta que tú has hecho, que está bien interesante. Y, y es algo que voy a empezar así como hacia Jesús. Jesús siempre a la persona que lo confrontaban, Jesús siempre le hacía, su contesta era con una pregunta. Y, y la pregunta sería, ustedes no tienen que contestar, me voy a contestar yo mismo. La pregunta sería, ¿a qué nosotros venimos a los caminos del Señor? O sea, una pregunta que cuando nosotros nos contestamos esa pregunta, usted formula esa pregunta y usted se la contesta. Y si usted no la sabe, ¿a qué usted vino? Quizás muchos me dirán, bueno, la salvación, esa es una. Ahora yo le voy a decir la segunda, la liberación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estábamos en el mundo, nosotros abrimos muchas puertas al pecado. Y ustedes saben que el pecado, cuando se hace desenfrenadamente, se hace deliberadamente, entonces esto trae como resultado que ciertos espíritus entren a la vida de esa persona que abrió esa puerta. Y quiero decirle algo a manera de introducción, de que los demonios, bíblicamente, realmente uno no le ve de que tengan
esos nombres como uno lo ve actualmente. Mayormente uno, por ejemplo, en la Biblia vemos que Belcebú, pero realmente es porque es el príncipe de las moscas. Eso es lo que significa su nombre. Pero los demonios, ellos empiezan a autollamar según las puertas que la persona abra. Pero yo quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: en cuanto a vosotros, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Fíjense, dos puntos interesantes. Habla del pecado cuando estábamos muertos y cuando nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne, que era lo que le decía al principio, que es cuando nosotros le damos deliberadamente rienda suelta al pecado. Pero hay algo interesante, él empieza a decir y dice, de la carne y de los pensamientos, empieza a hablar aquí de los pensamientos, de lo que nosotros vamos creando y podemos llevarlo a una realidad. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir que Pablo está hablando y está diciendo, antes cuando no conocíamos de Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero había alguien que era el príncipe de la potestad del aire y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué implica esto? Que todos nosotros, cuando no conocíamos de Dios, cometimos ciertos pecados y muchas veces, como no había una ley que nos diga que no lo hagamos, lo hacíamos deliberadamente. Y esto trajo como consecuencias que ciertos espíritus entren quizá a nuestras vidas. Pero ahora nosotros venimos a los pies del Señor y vinimos con el objetivo de que el Señor a nosotros nos libere. Pero la liberación no es como la salvación. La liberación es como la santidad. Usted no ve que la Biblia le llama santo a usted y usted es malísimo. La Biblia te llama santo y tú eres malísimo. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso. Entonces, así mismo es la liberación. La liberación es un proceso. No es un asunto que es de la noche a la mañana. Por eso yo quiero leerle a ustedes Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos, aquí, miren aquí como Tito empieza a hablar, miren qué dice Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicias, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por él, el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Miren lo que está diciendo, lo que éramos antes. Entonces, ¿qué sucede? Que antes eso era lo que éramos nosotros. Nosotros éramos personas que
abrimos muchas puertas al reino de las tinieblas. Entonces ahora cuando ya tú vienes ahora a los caminos del Señor, eres salvo, pero ahora necesita ser libre. Y muchas veces nosotros en esa búsqueda, orando, que vamos al monte, que ayunamos, hacemos esto, hay ciertos espíritus que salen de tu vida, pero hay otros que se quedan ahí y necesitan de que usted renuncie a esos espíritus para luego yo poder soltarlo. Y hay otros que aún usted renunciando, entonces necesita de un hombre de Dios o una mujer de Dios que ore por usted para entonces usted poder ser libre. Por eso usted veía que habían personas que se llegaban a Jesús para poder recibir una liberación de parte de Jesús. Entonces, por eso usted ve que el pueblo de Israel, usted ve que Dios los salva de los egipcios. Pero el pueblo de Israel, Dios los salva de los egipcios, pero no eran libres. ¿Ustedes saben por qué no eran libres? Porque todavía los egipcios lo perseguían. Vamos a poner Egipto, lo vamos a poner como el mundo. Usted estaba esclavo en el mundo. Usted estaba esclavo en Egipto. Ahora, usted ahora aceptó a Jesús. Ahora usted es salvado porque usted es sacado de Egipto. Pero hay un bendito problema. Que usted fue sacado de Egipto, pero usted viene con muchas mañas de Egipto. Entonces, como viene con maña de Egipto, esos egipcios te persiguen. Entonces, ¿cuántos de ustedes son salvos, pero todavía hay egipcios que te persiguen? Hay muchos quizás de ustedes que lo persiguen los egipcios de la lujuria. Hay otro quizás que le persigue el egipcio de la lascivia. Hay otro que quizás le persigue el egipcio de la pornografía. Hay otro quizás que le persigue el egipcio de una baja estima, de una depresión. Y así sucesivamente. Pero estamos entre la fila de los salvados. Pero en esa fila de los salvados, nosotros empezamos a confundir nuestras ataduras con prueba. Pastor Marlon, viene alguien y me dice, ay, apóstol, yo tengo una prueba. Digo, dime a ver, mi hijo, ¿cuál es tu prueba? Ay, apóstol, esta masturbación. Digo, no, mi hijo, es que eso es una prueba, la masturbación es una prueba. Tú tienes una atadura de la cual tú tienes que ser liberado. Entonces, por mucho tiempo, nosotros los creyentes hemos confundido nuestras ataduras con pruebas. Ay, yo tengo una prueba con la pornografía. Ay, yo tengo una prueba que yo no puedo ver una mujer o yo puedo ver un hombre. No, eso no es una prueba. Hubo una hermana que se acercó a mí y me dice, pastor, yo tengo una prueba tremenda. Yo no puedo ver un hombre sin que yo no me fije en su parte íntima. Y yo le dije, no, hija, es que eso no es una prueba. Tú tienes una atadura. Y cuando empezamos a orar por ella, empezamos a ver cómo el demonio de un espíritu que aquí en República Dominicana se le conoce como Anaísa, ese demonio se manifestó y se burlaba y decía, soy yo que hago que ella haga eso. Porque a mí me la entregaron a ella cuando pequeña. Y aquí viene el asunto. ¿Cuántas veces nuestros padres, en ignorancia, que fue lo que pasó con esa muchacha, nos llevaron a nosotros donde curandero, donde brujo, con buenas intenciones? Porque fue con buenas intenciones. Pero ¿qué hicieron esos brujos, esos chamanes?
que nos presentaron a ciertas deidades, pero eso pasó cuando pequeño, y eso quizá usted no lo supo nunca. Y ha pasado con personas que lo llevan a esas deidades y son casados con espíritu, pero ellos no lo saben. Y luego cuando llegan a la adultez, se empiezan a hacer preguntas, pero ¿por qué yo no puedo tener una pareja? ¿Por qué yo no cuajo? ¿Por qué yo no puedo tener una pareja? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo estoy bien, tengo mi pareja y de repente entramos en una discusión sin sentido? Y todo lo que se habla es de divorcio. Y ya llevo 2 divorcios. O ya he desbaratado ya dos viviendas ya con personas. Y te empieza a hacerle ese tipo de preguntas. ¿Pero por qué? Si ya yo no miro pornografía, ya yo no hago esto, no hago aquello, ¿por qué yo me sueño teniendo relaciones sexuales? Si yo tengo mis puertas cerradas. Entonces aquí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo es posible que si tú tienes tu puerta cerrada, tú tengas sueños eróticos? Entonces, esto implica que el problema no es actual, sino que el problema viene desde antes, quizá cuando tú no conocías a Dios. Y por eso entonces tú necesitas ser liberado. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que cuando los egipcios fueron ahogados en el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, allí, ahogado en ese mar, entonces ahí el pueblo de Israel fue libre. Y por eso ustedes ven que María, la hermana de Moisés, en Éxodo 15 en adelante, sale con tambores con otras mujeres cantando, porque estaban contentos porque fueron ¿qué? Libres. Entonces, ¿cuántos de nosotros no estamos ahora en los caminos de Dios y tenemos luchas internas, las cuales quizás no las hablamos con nadie y pensamos que esas luchas internas son de que prueba de Dios? Y usted lo que tiene es una atadura. Entonces tenemos que empezar a ir reconociendo cuáles son esas ataduras y buscar ayuda para nosotros poder ser libres. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos, cuando estamos en los caminos de Dios, tenemos que procurar buscar esa liberación. Y te estoy hablando de la liberación de la parte cuando tú vienes del mundo por todas las puertas que tú abriste. Pero también está la parte que tú, siendo cristiano, tú tienes doble vida, está desenfrenadamente en el pecado, en la iglesia donde el pastor ni los líderes saben nada. Y como tú estás actuando desenfrenadamente en el pecado, esto abre puertas que demonios entran. Pero tú estás dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia ha cometido pecado desenfrenadamente que abre puertas a que demonios entren. Pero ya ahora tú dentro de la iglesia abriste puertas y espíritus entraron. Ahora bien, está lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 en adelante. Habla de lo que practican el pecado son del diablo. Ahora, hay que saber bien qué es el practicar el pecado y qué es cometer un pecado. Cualquiera de nosotros podemos cometer un pecado, pero está el arrepentimiento. Pero no es lo mismo el que practica el pecado. El que practica el pecado, cuando usted busca esa definición, que es practicar en griego, que es poieo, cuando usted busca esa definición, entonces usted se da cuenta que es aquel que lo fabrica,
es aquel que lo engorda. Entonces, por eso es alguien entonces que abre puertas, pero no es que usted no pueda cometer un pecado. Cualquiera comete un pecado. Ahora, si usted se arrepintió, por eso no va a entrar un demonio. Ahora, cuando usted empieza a hacerse residente en el pecado, entonces esto sí abre puerta a que espíritu entre. Entonces, aquí hay algo interesante. Ahora, hay pecados que inmediatamente usted lo comete, el demonio entra. Uno de ellos es la brujería. Inmediatamente usted, siendo cristiano, se ve atormentado, va donde un brujo, como ha pasado mucho, de una vez entran demonios. Al igual que cuando usted comete un adulterio o comete fornicación, inmediatamente entran demonios. Porque usted empieza a hacerse uno con esa persona, que fue lo que dijo el apóstol Pablo. El que se acuesta con una ramera, uno es con ella. Porque las dos almas se ligan. El sexo, hermano, no piense usted que el sexo es algo meramente físico. El sexo es algo espiritual. Porque usted se convierte uno con esa persona. Aquí en mi país, República Dominicana, hay un refrán que esta persona que le gustan tener varias mujeres y tener prostitutas en la calle, a veces este tipo de gente, al tener tantas mujeres, a veces le empieza a ir como mal en la vida. Y hay un refrán que aquí dice, wow, ese tipo tiene sal de cuero, porque a la prostituta aquí en Dominicana le dicen cuero. Wow, ese tipo tiene una sal de cuero, como diciendo, todas esas cosas malas que tienen esas mujeres como que se te han pegado a ti. Por eso tú no avanzas, por eso tú no echas para adelante. Cuando nosotros nos vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13, ¿qué dice? Que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta y lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces, cuando usted busca esta palabra encubrir en hebreo, esta palabra tiene que ver con engordar, tiene que ver con cobijar, con usted hacerle una casa al pecado. Es decir, la gente que le hacen casa al pecado, la gente que engordan el pecado y no entran en un arrepentimiento, entonces son personas que no van a tener éxito. Y por eso usted ve muchas personas que estando dentro de la iglesia, aunque ellos dicen que tienen puertas cerradas, no tienen éxito, no pueden avanzar. ¿Sabe por qué? Por falta de liberación. Por cosas que quizá hicieron en un pasado o por cosas que han hecho ahora estando dentro de la misma iglesia. Entonces, eso no lo deja avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Usted entonces necesita ser liberado. Pero hay algo importante que dice Proverbio. ¿Qué dice? Que tú tienes que confesarlo. En otra palabra, también tienes que reconocer eso. Quizás no confesárselo, quizás diciéndoselo a alguien, sino ante Dios, aunque Él lo sepa. Porque a veces uno confiesa un pecado a alguien. Por eso David dijo en una ocasión, yo prefiero estar en mano de Dios que en la de los hombres. Porque hay veces que tomamos la confianza. El orden bíblico es de que nos confesemos los pecados. Santiago dice que confesemos nuestro pecado uno con otro para que seamos sanados. Pero la iglesia, con el asunto de la lanchójara, con esa lengua maldita, esa lengua de murmuración, la iglesia ha perdido confiabilidad. Pero el orden bíblico es que no hablemos. Yo le diga a Mario, mira, me está pasando tal y tal cosa. Para yo poder ser sanado, para que él me ayude. Pero cuando viene a ver, no puedo tener la confianza en él porque se lo digo a él y ya lo sabe todo el mundo.
Pero aparecen personas que son fieles, que uno puede hablar con ellos, que nos van a restaurar. Pero si no aparecen ese tipo de gente, entonces uno se humilla delante de Dios, reconociendo delante de Dios y apartarse. Porque ¿qué dice el proverbio? Que hay que confesar, pero hay que apartarse. Porque hay gente que confiesan, sacan 2 o 3 lágrimas de cocodrilo. Usted sabe que el cocodrilo no llora, pero ellos sacan 2 o 3 lágrimas y le hacen creer a la gente que hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no puede ser un asunto emocional. El arrepentimiento tiene que ser algo de carácter y de cambio. Entonces, hay gente que tiene un arrepentimiento emocional. Wow, está llorando. Fue de verdad que lo hizo, cambió porque está llorando. Al momento lo ve en lo mismo. Entonces, por eso dice que debe de confesarlo, dice el proverbio, pero debe de ¿qué? De apartarte, para que entonces se pueda ver el resultado. Entonces, hay cosas que son los deseos de la carne, de lo que habla Gálatas 5:22, que eso no es demonio. Los deseos de la carne no es demonio. Pero cuando los deseos de la carne le damos rienda suelta, entonces entran demonios. Y yo quiero entonces hablar de esta parte aquí. Entonces, por eso es que vemos, Pastor Marlon, que hay personas que nosotros le ministramos liberación y tú le preguntas cómo te sientes y te dicen, estoy igual. Y tú le dices, pero no te diste cuenta, donde vomitaste, tosiste. De hecho, hasta se te manifestó un espíritu y te soltó. ¿Cómo tú dices que sigue igual? ¿O acaso no será que el demonio salió, pero está el hábito? Entonces, está la parte ahora de tú trabajar el hábito. Yo tuve un caso de una muchacha que se hacía algunas 15 masturbaciones al día. Y la muchacha, cuando le ministramos liberación, fue libre. Y ya de esas masturbaciones, esa cantidad de masturbaciones que ella se hacía al día, ya nada más estaba haciendo 3. Es decir, el demonio salió, pero le quedó el hábito. Entonces tuvimos que empezar a trabajar ese hábito. Mira, ¿qué tú vas a hacer? Tú no puedes estar a sola, porque el que tiene el problema de masturbación no puede estar a sola. Porque desde que está sola, de una vez quiere masturbarse. Entonces no puede estar a sola, tiene que saber qué es lo que va a mirar en el celular. Tiene que soltar un poco las redes sociales hasta que él pueda ser sanado. Se te ministró liberación, pero ahora viene la parte de romper con el hábito. Y es lo que muchas veces mucha gente está luchando con ese hábito, que no es demonio, sino un hábito el cual tú tienes que empezar a trabajarte ese hábito. Entonces, muchas veces nosotros vemos gente en la iglesia que uno se cansa de aconsejarlo y nosotros no vemos un cambio. Entonces, ¿por qué muchas veces no se ve el cambio? Porque esa persona simplemente no necesita un consejo, sino también que necesita liberación. Yo estuve en Colombia, Marlon, y fui a una iglesia. Y cuando se terminó el servicio, hablé con el pastor por una palabra que Dios me había ministrado. Y le digo, pastor, ¿cuántos de los caballeros o mujeres de las que están aquí han cometido adulterio? Que usted ha sabido y usted le ha puesto una disciplina y lo ha aconsejado. Me dice, bueno, hombre, yo tengo como 8 hombres aquí. Digo, yo quiero que esos 8 hombres, quiero reunirme con ellos mañana a X hora. Cuando hablo con ellos, les digo, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes, a pesar del consejo que tomaron con el pastor y la disciplina que ustedes tomaron,
¿cuántos de ustedes no han sentido nuevamente el impulso de cometer el adulterio? Y todos los que estaban ahí levantaron la mano. Los 8 que estaban ahí levantaron la mano. ¿Sabe por qué? Porque ellos cometieron el pecado del adulterio. Entró un espíritu, se le dio consejo, pero no se le ministró liberación. Y ese espíritu está empujando para que nuevamente ellos cometieran adulterio. Cuando oramos por los 8 caballeros, empezaron a vomitar, otros cayeron por el suelo rodando, endemoniados, y ahí realmente fueron libres. Entonces, ¿pero por qué esto? Ellos estaban luchando con su propia carne, con su propia naturaleza, pero había un espíritu que alteraba más el asunto. Pero al entrar en un proceso de liberación, te pudieron ser libres. Por eso la liberación es el pan de los hijos de Dios. Por eso usted ve que la mujer sirofenicia se acerca a Jesús y le dice de que su hija tiene un demonio. Lo primero que esta mujer reconoció era que su hija tenía un problema. Entonces, nosotros lo primero que debemos de hacer es reconocer, porque cada uno de nosotros sabemos de la pierna que nosotros cogíamos. Es reconocer dónde está el problema para nosotros poder avanzar. Hay personas que han nacido en el evangelio y tienen problemas demoníacos porque es un asunto de su generación. Esa maldición que ha venido de generación en generación también te está empezando a atacar a ti. Ah, mi generación, todos mueren de cáncer. Entonces nosotros los cristianos tenemos un sistema. Por eso es que la Biblia dice de que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Esta es una manera del escritor expresarse. Porque cuando nosotros estudiamos la teología del escritor, también el escritor, aparte de cosas que le eran reveladas, también él hablaba de acorde también a lo que le fue revelado con su conocimiento. Y los judíos, muchos entendían que muchas de las cosas que pasaban, sea buena o mala, venían de parte de Dios. Entonces, por eso, quizá cuando se escribe esta parte, dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que nos aborrecen. Ese es el lenguaje del escritor. Pero nosotros sabemos que no es que Dios lo visita, sino que el problema es sus pecados. Es como cuando alguien muere. Lo que pasa es que nosotros realmente no le ponemos atención a esa palabra porque estamos en un dolor. Porque yo creo que si le ponemos atención a esa palabra, fácilmente podemos tener raíz de amargura con Dios. Se te murió alguien muy cercano y yo voy donde ti que te acompañe tu sentimiento, cosa de Dios. Es decir, yo te estoy diciendo a ti que la muerte de ese individuo fue Dios que la provocó. Entonces, esto mismo pasa con el asunto de estas maldiciones generacionales, esta descendencia que ha dado culto al demonio, es que ha provocado que estas cosas vayan pasando de generación en generación. Y aún usted que nació en el evangelio, pero viene de una generación maldita, si tus padres al no conocer
de asuntos de guerra espiritual no rompen con esa maldición, aún tú estando en los caminos de Dios, tú empiezas a ver que las cosas son difíciles. Tú dices, mi familia muere de cáncer también, porque mira, tengo cáncer yo también. Tengo esto, tengo aquello. ¿Pero por qué? Porque tú nunca rompiste con esa maldición. Pero aparte de romper con esa maldición, también tiene que romper con el hábito alimenticio. Ejemplo, en mi familia hay una maldición generacional de diabetes y yo vengo y rompo con la maldición de la diabetes, pero ¿qué pasa? No tengo una alimentación correcta. No como cosas integrales, no como frutas. Todo lo que yo como es harina blanca, harina refinada. ¿Qué va a pasar? Que aunque rompí la maldición, como no estoy cuidándome en la parte física, entonces esto va a provocar la enfermedad, porque el demonio va a tener una entrada y la va a tener a través de los alimentos. Dijo un rabino en una ocasión de que si nosotros no cuidamos nuestra salud con lo que nosotros comemos, es como tener un punto, una debilidad en el alma. Es decir, todo esto es un conjunto de cosas, porque a veces nada más nos enfocamos en la parte de la espiritualidad, pero no nos enfocamos en la parte también de la salud. Cómo comer. Entonces, cuando viene el problema, queremos acusar a los demonios y al diablo. Pero es que tú tienes una puerta abierta por el área de la alimentación. Por eso es que la Biblia habla y dice que debemos de ¿qué? De cuidar nuestro templo. Que si tú no cuidas tu templo, entonces Dios te destruye. Aquí volvemos a lo mismo. No es que si tú cuidas tu templo, Dios te destruye. El objetivo de Dios no es destruirte. Se usa el término Dios te destruye porque eso es quizá lo que piensa el escritor. Si no es producto de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces todo va de la mano, ok. Sabemos que hay problemas que son demonológicos, pero hay otras cosas que nosotros mismos también nos las empezamos a provocar. Y por eso es que nosotros que le estamos sirviendo a Dios, tenemos que hacer como la mujer sirofenicia, reconocer que tenemos un problema. Pero ¿sabe qué pasa? Que a pesar de que tenemos un problema y no queremos reconocerlo, buscamos la más fácil y agarramos Juan 8:32 y decimos, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pero algunos de ustedes que quizá han estudiado teología, ustedes saben qué es el contexto inmediato y qué es el contexto remoto, en lo que es la hermenéutica. El contexto inmediato es la respuesta que la podemos encontrar ahí mismo, en el mismo texto. Y está el texto remoto que lo podemos encontrar más adelante, varios capítulos después y muchas veces hasta varias páginas después. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer Juan 8:32, nos damos cuenta que aquí este párrafo, lo que Jesús está hablando, no se está refiriendo en un contexto de demonio, sino se está refiriendo en un contexto doctrinal. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso él dice que su yugo es ligero, que su carga es fácil y su yugo es ligero. En un modismo hebraico, cuando un rabino hablaba de yugo, estaba hablando de su enseñanza.
Jesús estaba diciendo que su enseñanza era fácil de llevar, era ligera. Ahora, él diciendo estas palabras y dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, está hablando de un concepto doctrinal, no está hablando de un concepto demonológico. Entonces, a veces agarramos este texto. Ay, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si ya yo estoy en Cristo, conocí la verdad porque Él es la verdad y yo soy libre. Pero usted sabe bien que usted no es libre. Usted se está engañando usted mismo porque usted sabe que usted tiene muchísimos problemas, lo cual usted lo ha estado confundiendo con una bendita supuesta prueba, cuando usted lo que tiene es un problema de atadura. Y la iglesia por muchos años, por mucho tiempo te ha vendido eso. Entonces, tiempo ya de tú empezar a recapacitar para tú poder avanzar en los caminos de Dios. Por eso es que tú ves que mucha gente no avanza. Pero ¿sabe por qué no avanzan? Es por las ataduras que ellos tienen. Y esas ataduras no te dejan avanzar. Entonces yo quiero explicarte el concepto de prueba y el concepto de atadura. Las pruebas son para llevarte a otro nivel. Entonces yo veo evangélicos que ellos, los 365 días del año, ellos están en prueba, pero nosotros no vemos un crecimiento espiritual, no vemos un avance. Porque cuando nosotros nos vamos al orden físico, vemos que la prueba es para pasar a otro bendito nivel. Vamos a la universidad y nos dan una prueba para pasar de nivel. Vamos a la escuela, nos dan una prueba para pasar de nivel. Si estamos en la factoría y estamos en el área de calidad, la pieza que llega al área de calidad que la van a probar para ver si está lista para ir al mercado, es probada. Y cuando pasa la prueba, pasa a otro nivel y ahí es empacada para que llegue al cliente. Entonces, yo no entiendo los cristianos de hoy. Prueba, prueba y siempre están en lo mismo. ¿Pero por qué? Porque su prueba la confunden con atadura. Entonces las ataduras es lo que te va a mantener atado en el mismo lugar. Si es prueba que tú tienes y la pasaste, vas a crecer. Si es atadura, todos los años tú estarás en lo mismo, con el mismo cuento. El mismo cuento. ¿Pero por qué con el mismo cuento? Porque tú no has reconocido que tiene una atadura. Y da pena decirlo. Yo a veces me río. Que gente me llama, me escribe, ay apóstol, quiero que ore por mí. Porque yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Ellos quieren el bautismo del Espíritu Santo. Y yo le digo, desde que creíste, fuiste sellado. Ahora, ¿cuál es el afán de tú querer hablar lengua cuando tú no te sometes? ¿Cuál es el afán de tú querer hablar una bendita lengua cuando tú no estás dando fruto? Entonces, yo veo a los cristianos de hoy que se enfocan mucho en que ellos quieren fluir en los benditos dones cuando ellos no están dando fruto. Entonces, enfóquese en los frutos. Y por eso es que usted ve mucha gente que ellos no dan frutos, se enfocan en los dones. Y a veces en los dones que no están fluyendo, no son unos dones que las cosas estén fluyendo como deben de fluir. Porque así como habla el diablo, habla Dios. Y a veces usted mismo no dice, wow, ¿qué será que habló? ¿Fue el diablo? ¿Fue Dios? Porque ¿qué? Esta persona yo no le veo los frutos. Pero me está diciendo una palabra aquí que ahora yo no sé si fue el diablo o fue Dios. Al menos que tú recibas una confirmación por otro lado. Por el motivo de que usted no está viendo los frutos. Por eso fue que Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Él no dijo que lo van a conocer porque hable lengua. O porque profetice. O porque saque demonios. No. Por eso ustedes ven que en una ocasión va un grupo de gente donde él, que en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre esto.
Apartado de mis hacedores de maldad. Apártense. Apártense de mí. ¿Qué implica esto? Nosotros podemos agarrar ese texto y yo pudiera decir, haciendo un análisis, que tenemos gente dentro de las iglesias que se están moviendo en los dones, pero en los frutos no hay nada de fruto. Nada de fruto. Y eso entonces puede llevarte a perderte. Porque mira aquí esta gente estaban llenos de dones, pero no había fruto. Entonces Jesús le dice, no, apartado de mí. Entonces yo creo que la importancia es nosotros procurar dar esos frutos. Entonces a veces se nos hace un poco difícil dar los frutos por las mismas ataduras. Entonces por eso necesitamos esa ayuda en el área de la liberación para que se te haga un poco más fácil tu poder dar los frutos que Dios exige de ti. Entonces, por eso es importante el cristiano recibir liberación. Pero es que hay textos bíblicos que lo interpretamos a nuestra manera. Segunda de Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, ese es un himno nacional. Es como Juan 3:16. Segunda de Corintios 5:17, un himno nacional. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Y tú son todas hechas nuevas, pero tú sigues siendo el mismo adúltero. Sigue siendo el mismo fornicario. Sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo estafador, el mismo engañador. Sigue utilizando los mecanismos que tú sabes en el mundo, los sigue utilizando aquí en la iglesia. Pero tú dices que tú eres nueva criatura. Entonces, ahora, ¿de qué nuevo está hablando Segunda de Corintios? Está hablando de un nuevo que tiene que pasar por un proceso para llegar a ser nuevo. Es como que yo venga y me encuentre un palo brusco en el monte, lo lleve al taller de banitería. Allí en el taller de banitería lo pasamos por la sierra, le damos con el serrucho, le damos con lija, vengo, clavo un clavo, le pongo un poco de cola, al final ya hay una silla y una mesa. Pero fíjense el proceso. Hay un proceso para llegar a ser nuevo. Entonces, aquí del nuevo que está hablando Segunda de Corintios, es de algo que está brusco, de algo que va a pasar por un proceso para hacer algo nuevo. Y a eso se está refiriendo usted en un computador, que se le da un simple botón y se borró todo. ¿Por qué siguen llegando los malos pensamientos y tú eres nuevo? Porque todo esto es un proceso. No es un asunto de la noche a la mañana. Es un asunto donde Dios pone 50 y tú debes de poner 50. Porque hay gente que ellos quieren que Dios ponga el 100 y no es así. Él pone 50 y tú 50. Porque hay personas que dicen, Señor, yo quiero que tú me quites tal y cual cosa. Y Dios sí te la voy a quitar, pero él está con el puño cerrado. Y Dios te está diciendo, sí, pero abre el puño, suéltalo. Señor, quítame, porque ellos quieren que Dios le abra el puño. Dios no te va a abrir el puño. Eres tú eres que tienes que reconocer. Entonces, cuando tú reconoces, entonces Dios empieza a trabajar en ti. Entonces la gente dice, Dios, Dios, yo quiero que tú lo hagas. Hazlo, Dios, yo quiero que tú lo hagas, quiero que tú lo hagas. Y Dios te está diciendo, pero suelta, suelta. Yo quiero que tú sueltes para yo hacerlo. Porque aquí en el reino, para Dios poder llenarte, tú tienes que vaciarte. Lo voy a repetir de nuevo. Aquí en el reino, para Dios poder llenarte,
tú tienes que vaciarte. Entonces, hay gente que quieren que Dios lo llene sin ellos vaciarse. Qué cosa esta, ¿eh? Y de verdad que cuando la gente es así, lo que nos ponen a coger mucha lucha a nosotros los pastores. Por eso es que la liberación es bien importante, porque cuando la liberación es practicada, nosotros como pastores a veces tomamos menos lucha. Tomamos menos lucha, porque es que nosotros tenemos demasiada gente dentro de nuestras iglesias que un problema más que de conducta es un problema de demonio. El 80% de la gente en las iglesias tiene demonio. ¿Por qué tiene demonio? Porque no han querido ellos reconocer y cambiar. Ni mucho menos entrar en un proceso. Porque les voy a decir un secreto. Cuando usted reconoce y usted empieza a buscar a Dios que usted quiere cambiar, Dios empieza a liberarlo. Y le voy a dar, y le voy a explicar esto. Y muchos de ustedes van a escribir sí ahí, que le ha pasado. ¿Cuántos de ustedes han estado orando y orando empiezan a botezar de repente? A botezo, a botezo, a botezo. Otros empiezan orando, empiezan a toser. Otros orando, y me disculpan la expresión, empiezan a tirarse vientos. Y viento, y viento, y viento. ¿Qué tanto viento que yo me tiro? Es que usted está recibiendo liberación. Porque usted está orando y Dios lo está liberando a usted de muchas cosas. Porque usted le está pidiendo a Dios que lo cambie. Usted está poniendo de su parte. Y como usted está poniendo de su parte, entonces Dios empieza a hacer su otra parte. Y Él mismo empieza a dar una orden a los demonios que están en ti. Salgan. Salgan. Entonces usted empieza a toser. Otro empieza. Hay gente que orando, tienen que ir corriendo a vomitar. Y ellos creen que fue algo que le cayó mal y fue una liberación. Otros se van en diarrea. Y así sucesivamente. Entonces usted empieza a recibir esas cosas y usted cree que quizá es algo de salud, una enfermedad, y es Dios liberándolo. Hay otros que desde que llegan al culto, eso a botezo, a botezo, a botezo, a botezo en el curso, en el culto, y a botezo, que ellos mismos, y a lagrimeo, y lagrimeo, y lagrimeo. Y es Dios liberándolo. Porque hay muchas formas de Dios hacerlo. Pero eso también cuando nosotros estamos en una obediencia. Pero hay otros que no, que necesitan reconocer y que alguien ore por ellos. Entonces, era como decía el pastor Marlon al principio, ¿cómo es? Que hay muchos que hacen la pregunta y dicen, ¿cómo es que el Espíritu Santo está en esta persona y también, aparte del Espíritu Santo, está los demonios? ¿Cómo puede ser eso? Que aparte del Espíritu Santo estén que los demonios. Entonces la gente dice, es que si está el Espíritu Santo no puede haber espacio para los demonios. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, que lo tienes, y tú dices que porque tiene el Espíritu Santo no pueden estar los demonios, ¿por qué entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, por qué tú pecas? ¿Sabes por qué tú pecas? Porque te dio la gana. ¿Sabes por qué pecas? Porque te dio la bendita gana de pecar. Por eso peca, porque te dio la gana. Jesús dijo, así como yo he vencido al mundo, ustedes también pueden vencerlo. Es decir, yo peco si yo quiero. A mí me da malo, estoy hablando en un lenguaje dominicano, me da pique. Cuando yo veo que hay gente que me dice, pastor, caí. Lo que caíste, a ti te dio la gana de caer.
Pastor, el diablo me engañó. Mentira, te dio la gana. El diablo no te puso una pistola. A ti te dio la gana. Y ahora, como pecaste, como lo que tú hiciste, ahora sí va a entrar el diablo ahora. Porque el problema es que en una ocasión encontraron al diablo en una esquina llorando. Ay, ay, dime diablo, ¿qué es lo que tú tienes, diablo, que estás llorando? Ay, estoy cansado de lo evangélico. Que todo lo que a ellos les pasa me culpan a mí. El diablo estaba llorando, ya cansado de lo evangélico, que todo lo que a ellos les pasa lo culpan a él. Hasta el diablo se cansó. Ahora, con esto no estamos diciendo que no hay un demonio, sino es que hay gente que toman estas excusas baratas para ellos pecar deliberadamente. Toman estas excusas baratas. Entonces, nosotros, para seguir con la pregunta, quiero leerle un texto bíblico. Déjeme buscarlo. Déjeme buscarlo aquí. Vamos aquí a leer. Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambitas y los asientos de los que vendían las palomas. Todos, quizá de los que están aquí, que quizá estudian teología o han estudiado teología, saben que habían ciertos negocios en el templo, y a veces de esos animales que la gente llevaba, que a veces tenían defectos, esos animales a veces se negociaban en ese lugar. Pero el templo tenía tres partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Entonces, aquí en esta parte donde Jesús volca la mesa de los cambitas, es la parte del atrio. Y ahí en ese atrio habían negocios ilícitos. El atrio, nosotros pudiéramos comparar el atrio de ese templo como el cuerpo humano. Y pudiéramos comparar el lugar santo con el alma. Y el lugar santísimo con el espíritu. Aunque en la misma alma, porque el alma es una, pero para que me entiendan mejor, es como que si tuviera habitaciones. Entonces, ahí mismo, en esa parte del alma, está la parte que ella tiene de conectarse con Dios, a la que nosotros le llamamos el espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Alma, cuerpo y espíritu. Entonces, fíjense que aquí en el templo
donde estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, en el atrio había problema, aunque en el lugar santo y el lugar santísimo entraba el sacerdote y hacía sacrificio a Dios, mientras que en el cuerpo, en el atrio había problema. Entonces, eso pasa muchas veces. Y pasa con gente muchas veces que son usados por Dios, donde ellos dicen, pero ve acá, wow, yo sé que Dios me usa. Y ellos mismos saben que hay un problema, porque hay un problema que está en el atrio, que está en tu cuerpo. Un problema donde se le ha dado entrada a demonios, quizá que entraron en un pasado, o quizá en tu presente, cierta puerta que tú abriste. Y esto está trayendo un problema en tu lugar santísimo, que aunque te conecta, no te conecta quizá como debe de conectarte. Y no recibe la revelación tan pura como debe de recibirla. ¿Por qué? Porque el problema del atrio está afectando el lugar santísimo. Ahora, cuando tú empiezas a libertar el lugar santísimo, por eso Jesús dijo, esto es una cueva de ladrones. Cuando tú empiezas entonces a libertar el atrio, entonces se empieza a ver un resultado mucho mejor en el lugar santísimo. Porque si decimos que no puede haber un demonio en nuestro cuerpo, entonces tampoco puede haber una enfermedad en nuestro cuerpo. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿cuántos no habemos enfermos? Es decir, porque tú estás enfermo, eso no te quita de que tú eres cristiano. Pero si tienes demonio, para muchos eso sí te quita que tú seas cristiano. Pero ellos no entienden de lo que hemos hablado desde el principio, que tú vienes a la iglesia, tú vienes a los caminos de Dios, porque tú quieres ser salvo, pero también quieres ser libre. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, la cual me la voy a contestar yo mismo. Voy a ponerme yo mismo de ejemplo. Yo vengo del mundo de la droga, vendía droga, pero también era secretario de mi madrastra en asuntos de brujería. Por ende, por esa práctica que yo hacía, por ende tengo demonios. Ahora yo vengo y acepto al Señor. Y porque yo caiga endemoniado en un culto, no soy cristiano. Yo quiero que ustedes me contesten, escriba algo ahí. No soy cristiano yo porque caí endemoniado. No lo soy. Claro que soy cristiano. Lo que pasa es que soy cristiano, llegué a la iglesia y en la iglesia es que Dios me va a libertar. Usted no puede decir que yo no soy cristiano porque caí endemoniado. Entonces, no podemos decir que un cristiano no puede estar endemoniado. Porque yo como cristiano que acepté a Cristo caí endemoniado. Entonces, no soy cristiano yo. Claro que lo soy. Lo que pasa es que soy un cristiano que estoy entrando en un proceso de liberación. Pero soy. No me pueden quitar el título de que no soy porque caí endemoniado. Porque vine a la iglesia fue para que me saquen esos demonios. Voy a decir como dice mi esposa, para que te saquen esos chuki. Así dice la esposa mía. Me muero yo de la risa. Dije chuki. Ay, negro, hay que sacarle los chuki. Entonces, a eso es que venimos a la iglesia. Queremos ser salvos, pero también queremos ser libres, también queremos ser sanados. Entonces, ¿cómo no quieren vender la idea de que no? Ahora, ¿por qué muchos piensan de esta manera? Yo quiero que leer primera de Corintios 16-19. Déjenme buscarlo. Primera de Corintios. Primera de Corintios 16-19. Vamos a ver qué dice.
A ver. Aquí vamos. Yo creo que lo estoy buscando mal. Voy a buscarlo aquí. Ahora sí, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19, que estaba diciendo que 10 es 6, no 16. Primera de Corintios. Primera de Corintios 6. Ahora sí, 6, 19. Miren lo que dice. ¿No sabéis que los injustos, 6, 19, a ver, aquí, o no sabéis, acá se me quita la, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es un texto bíblico que mucha gente dice que no, es que tú no puedes tener un demonio porque tú eres templo del Espíritu Santo y que tú fuiste comprado a precio de sangre. Dice mucho, porque por eso dice el versículo 20, dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios. Aquí vamos. Vamos a hablar sobre este texto bíblico. Somos templo del Espíritu Santo. Miren lo que yo le expliqué a ustedes anteriormente. Pero dice que se pagó un precio. Fuimos comprados por un precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó? La muerte de Cristo, ¿a dónde? En la cruz. Es decir, muchos dicen y están en lo correcto. Un cristiano no puede estar poseído por un demonio porque la palabra poseído en griego es daimosomai, que tiene que ver con dueño. Entonces ellos dicen, es que si no puede ser, porque el único dueño de nosotros es Cristo. Pero poseído, daimosomai, tiene que ver con alguien que tiene demonios. Pero la palabra también poseído, la demonología le ha dado una interpretación. Y es que es cuando alguien es controlado por el demonio. Es decir, está la parte de alguien que puede ser controlado por un demonio, está poseído. Ahora, de ser dueño, no, porque Cristo es tu dueño. Pero ¿qué pasa? Cristo es tu dueño porque Él murió por ti allí en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa? Que antes, como tú no le habías aceptado, tú eras una tierra que estaba abandonada. Yo no sé cuántos de ustedes ahí en sus países donde ustedes viven, pero aquí en Dominicana hay algo interesante.
que hay personas que cuando ven un terreno vacío y ellos ven la posibilidad que pueden invadir ese terreno, ellos lo invaden. Y desde que lo invaden, hacen casa rápidamente en ese terreno. Casa de madera. Pero ¿qué sucede? Quizá el dueño de ese terreno no le interesa el terreno por ahora. Y esa gente duran 20 años en ese terreno. Luego el dueño del terreno quiere su terreno. Llega con tractores y tumba toda esa casa y desalojan a esa gente. Ahí salen esa gente en la noticia. Ay, tenemos 20 años viviendo en estas tierras son nuestras. Pero el verdadero dueño tiene un documento en la mano que es el título, que esa propiedad es de él. Entonces, esos que tú lo ves que están gritando de que esos terrenos son de ellos, entonces la gente le dice, ustedes son invasores. Y como son invasores, tienen que salir. Entonces, eso pasa con los demonios. Cristo lo compró usted a precio de sangre, pero sus tierras estaban vagas en delitos y pecados. Y llevándose de todo lo que el mundo le permitía que usted haga. Y ahí entraron estos invasores, a los cuales le llamamos demonios. Por eso usted ve que hay gente que cuando se le está ministrando liberación, el demonio dice, esta casa es mía, yo tengo 10 años aquí, yo estoy aquí desde pequeña. Y empiezan ellos a reclamar. Entonces usted viene y le dice que no, es que Cristo la compró a precio de sangre. Ahora, no está poseída esta persona, está poseída. Porque hay un demonio que está hablando a través de esta persona. Entonces, el poseído con dueño, no podemos ligar estas dos cosas. Cristo es el dueño de ese creyente. Pero el creyente está poseído porque el demonio lo está controlando. El que habla por su boca. Hay muchos que aunque tienen un poco de conocimiento, que pueden saber lo que el demonio está haciendo, está poseído también. Entonces eso se le conoce como una semiposesión, donde usted tiene como conocimiento de lo que está pasando, pero no puede hacer nada. Entonces, el problema es que muchos confunden poseído con dueño. Entonces sí, está poseído porque el demonio tiene control sobre él. Y el demonio lo pone a hacer cosas que él no quiere hacer. Está poseído porque está siendo controlado. Ahora, como ya está en los pies del Señor, de Cristo, Cristo es su dueño. Y esos demonios se convierten en invasores. Entonces, claro que un cristiano puede estar poseído por demonios. Lo único que el demonio no es su dueño, porque su dueño es Cristo. Ahora, él reclama ser dueño, pero reclama ser dueño por el tiempo que tiene ahí. O porque quizá alguien, un familiar, se lo entregó. Pero no es porque tiene la legalidad de estar ahí. Y por eso nosotros como creyentes, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? No ha aprendido a reconocer al Dios que le sirve. Yo con esto, hermano, yo batallo a diario. Ahora mismo yo tengo una comisión de gente que me llegaron de Estados Unidos a nuestro ministerio buscando liberación. Hay una muchacha que vino al ministerio que ella está buscando liberación. Pero esta muchacha, todo lo que ella me habla, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y yo, tranquilízate, tranquilízate. Pastor, yo tengo la puerta cerrada. Pastor, yo esto, pastor, yo aquello. Y me están haciendo brujería y que esto. Y digo, pero no sé, tú como que, tú misma como que no sabes lo que está hablando. ¿Cómo así, pastor? Pero tú me estás diciendo que tienes puerta cerrada. Tú me estás diciendo que tú estás caminando delante de Dios. ¿Y cómo es que tú me estás diciendo que te están haciendo brujería y te están cayendo la brujería? Si usted tiene puerta cerrada, usted está caminando delante de Dios. Ninguna brujería puede tocarlo. Entonces yo le decía a ella, el problema aquí es que los demonios que entraron en tu pasado, o quizá puertas que tú abriste en un presente, estando en los caminos de Dios, te están haciendo creer a ti que te están haciendo brujería. Entonces tú debes de empezar a reconocer al Dios que tú le sirves. Porque tú no le puedes dar tanto valor a Satanás.
con esta información que yo te estoy dando a ti, de que Cristo es tu dueño, tú no puedes darle a esos invasores, tú darle esa fuerza. Uno de los principales puntos de un hombre espiritual y una mujer espiritual es que el hombre espiritual y la mujer espiritual reconoce al Dios que le sirve. Entonces, una gente que me diga a mí que es espiritual y no reconoce al Dios que le sirve no es espiritual, porque no reconoce al Dios que le está sirviendo. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Ahora, nosotros adoramos adoramos lo que conocemos. Entonces, hay gente que no conoce al Dios que ellos le sirven. Y por no conocer ese Dios, es que usted lo ve en ese estado de atadura en la que ellos están y en esa legalidad tan fuerte que le han dado a los demonios en su vida. Pero cuando usted reconoce al Dios que usted le sirve, que es un Dios que está por encima de todos los dioses, entonces usted va a empezar a ver resultados. El problema es que la iglesia dice de boca: sí, yo conozco a Dios, yo esto, yo lo otro. Pero cuando tenga ese problema, en esa situación, se olvidan del Dios que ellos les sirven. Y empiezan las quejabanzas, empiezan a quejarse. En vez de alabar a Dios, ellos empiezan las quejabanzas. ¿Pero por qué? Es por la falta de conocimiento a Dios. Y por eso yo les suelto a ustedes de que busquen ser liberados por parte del Señor. Por eso usted ve gente, trabaja, ellos diezman. Yo sé que muchos de ustedes quizás se hacen esa pregunta, pero acá yo diezmo. De hecho, no tengo un trabajo, tengo 2 trabajos y el dinero no me rinde. La miseria no se trata de que tú no trabajes, de que tú no consigas dinero. La miseria se trata es de que tú trabajas, de que tú consigues, pero no logra nada. Tengo mucho tiempo en Estados Unidos, tengo mucho tiempo en tal sitio y yo no tengo una casa. Es un demonio de miseria que te persiguen, de los cuales muchas veces hay que romper, pero está a las 2 partes. Y esos demonios de miseria han provocado un hábito en ti que tú te has convertido en alguien que toma prestado para resolver otra deuda y siempre vive envuelto de deuda en deuda. Porque aparte que reciba la liberación, necesita educación financiera. Porque a veces hay gente, ay, que esta miseria, tú le sacas el demonio de miseria, pero también necesitan educación financiera para poder entonces avanzar y salir de la situación en la que se encuentran. Ay, me oran por miseria. Sacan el demonio de miseria. No piense que ya te sacan el demonio de miseria, ya tú vas a ser rico. Te sacan el demonio de miseria, te sacaron lo que podía impedir, ¿verdad? Que tú no puedas ver las cosas. Pero ahora está la parte, aquí va a entrar ahora la parte de la educación financiera. Ahora va a entrar ahora la mayordomía. Por eso es que Dios, aquel que enterró el talento, le exigió, porque no multiplicó lo que Dios le dio. Y esto se puede agarrar en todas las áreas. Se puede agarrar en las áreas de tu ministerio, como se puede agarrar en las áreas también de la finanza. No eres buen mayordomo. Entonces, si Dios te está permitiendo, te está dando, te está abriendo puertas, entonces tú tienes que empezar a manejar lo que Dios te está dando. Entonces, por eso, ustedes, mucha gente en los caminos de Dios que
años van, años vienen y ellos no avanzan, pero muchas veces son por este tipo de problemas de atadura que tienen. Y luego también que son liberados, ellos mismos dicen, pero va acá, me liberan y yo sigo igual. No, tú no estás igual. Lo que pasa es que tienes que empezar a trabajar, como decía anteriormente, esos hábitos, esas malas costumbres. Así, amado, que lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si me tomé mucho tiempo. Así que Dios me le bendiga mucho. Voy a dejar al pastor Marlon para que tome la parte que sigue. Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Excelente, excelente. Yo creo que nos quedamos con hambre. Sí. Poderoso. Vas a tener que regalarnos otro miércoles, varón de Dios. Sí, no, lo hacemos, lo hacemos. Sí, quería rápido, varón, porque percibo en mi espíritu el deseo de orar, de hacer una oración. Amén. Sé que esta palabra, ¿verdad? Ha caído en buena tierra, pero tengo una pregunta que quisiese escuchar su respuesta. Pero antes de entrar a la pregunta, quería decirte que me impactó algo mucho y lo voy a usar, varón, y es que parece sencillo, pero está bien profundo cuando tocaste el área de que así como la santificación es progresiva, la liberación también. Así mismo es. Mi hermano, y me gustó mucho la frase que usted dijo. Que usted dijo que eh, Dios te llama santo, pero nosotros sabemos que somos malos todavía. Así mismo es. Y yo recuerdo, mi hermano, en mis comienzos, donde a veces venían profetas de Dios, que yo sé que son hombres de Dios, que me decían, hijo mío, sabía que yo estaba hasta en pecado. Gracias por tu fidelidad. Y yo decía, pero si este hombre es un hombre de Dios, ¿por qué me está diciendo eso? Y es que Dios te ve hecho, Exactamente. terminado. Así mismo le pasó a Gedeón. Gedeón tenía miedo y Dios le dice que lo llama Varón valiente. varón valiente. Y el hombre tenía miedo. Y wow, me impactó eso, mi hermano. Y qué necesidad de que el cristiano tiene de, ¿verdad? De la liberación. Ese punto, mi hermano, me encantó, pero quería hacerle una pregunta. Eh, porque me llama la atención la vida de Salomón en el área sexual. ¿Por qué? Porque Salomón, siendo un hombre de Dios, de momento tiene deseo de ser idólatra. Y se entiende que por el hombre estar mezclándose con tantas mujeres, ahí tuvo que haber una transferencia. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Una mujer cristiana, o llámese un hombre cristiano, que su pareja es inconversa. La Biblia nos dice que se santifica la pareja. Pero ¿qué sucede, varón, si la persona que es cristiana está descuidada? Esa es la pregunta. Ok. ¿La otra persona le transfiere su oscuridad o no? Si el cristiano está... ¿Sabes que cuando la Biblia te habla de que tú puedes santificar, realmente no se está refiriendo a la parte sexual? Pues yo conocí una sierva, Marlon, que me decía, no, porque yo santifico a mi esposo en el sexo. Wow. En el sexo tú no vas a santificar a nadie. Cuando a ti te está hablando la Biblia de que tú lo vas a santificar, lo que está diciendo que esta mujer o este hombre, sabe que la palabra santificación significa apartarse. Este hombre o esta mujer que tiene el conocimiento de Dios puede sacar a su esposo o a su esposa de la condición en la que está, ayudándole, pero no un asunto que en el sexo lo va a santificar. Ahora, entrando en la parte sexual, realmente cuando un hombre y una mujer tienen relación sexual, es un asunto que se convierte en uno, es un asunto que es espiritual. ¿Ok? Si esa mujer o ese hombre, te lo digo porque ya hemos tenido casos, no está caminando bien, no está caminando bien delante de Dios, puede haber cierta transferencia a través del sexo. Ahora, hay mujeres
o hombres que están delante de Dios a raya y esos espíritus no pasan porque hay como un cerco. Pero cuando ese hombre o esa mujer tiene puertas abiertas y no está caminando correctamente delante de Dios y vive con su esposo o su esposa que estén haciendo cosas ilícitas, en este caso no son cristianos y hacen muchas cosas fuera de lo anormal, puede haber cierta transferencia. En una ocasión yo oré por una mujer muy de Dios y el Señor me empieza a dar nombre de espíritu, pornografía, masturbación, esto, lo otro, y la mujer vomita, vomita, vomita. Cuando terminamos de la liberación, me dice la sierva, pastor, usted me reprendió todos esos espíritus, pero realmente yo nunca he hecho nada de eso. Y le digo yo, ¿y tu esposo lo hace? Me dice, sí, mi esposo ve pornografía. Digo, ve. Entonces, aquí entonces que está el problema. Parece que quizá tú no estás muy bien delante de Dios y quizá hubo ciertas transferencias. Me dijo, bueno, pastor, ahora mismo yo estoy bien delante de Dios, pero hubo un tiempo que sí, que yo tuve muchas bajas espirituales y quizá en ese tiempo entonces pudo haber esa transferencia a través de la relación sexual. Yo me quedé sorprendido y wow, porque yo estoy reprendiendo lo que Dios me está diciendo bajo una revelación y la mujer estaba vomitando y después esta mujer me salta a mí que ella nunca en su vida ha hecho eso. Entonces cuando le pregunto por el esposo, ahí es que ella me dice y ahí empiezo a entender de que hubieron ciertas transferencias. Claro que sí, que eso puede pasar. Pero si el hombre y la mujer está bien delante de Dios, no importa que su pareja tenga el infierno, no va a pasar nada. Y esto no implica que en un momento dado tú cometas un pecado, porque tú cometas quizá un pecado, no es que de una vez quizá pueda haber una transferencia. El mundo espiritual no se maneja así. Es cuando, por ejemplo, tú practicas el pecado, como yo le explicaba a ustedes anteriormente. Espero que mi respuesta quizá haya llenado sus expectativas.